Bueno, vamos a tocar el tema de fuente de información en investigación de mercado. Bueno, ¿en qué consiste fuente de información? Básicamente, ¿de dónde o es un instrumento que nos permite obtener una información necesaria para efectuar investigación comercial de estudio de mercado? Bien, vamos a tener dos fuentes de información. Tenemos fuentes primarias y fuentes secundarias. Acá es muy importante tomar en cuenta por cuál de las informaciones un investigador inicia. Puede ser iniciar por primarias o por secundarias. Esos interrogantes que nosotros tenemos sobre cuáles son las importancias de cada uno de estos de acá y los costos que va a generar para la empresa de tener que utilizar unas fuentes primarias o secundarias o utilizar ambas fuentes. ¿Sí? Entonces, esas interrogantes vamos a desarrollar a continuación. Primero vamos a partir por los datos primarios, fuentes primarias. Es la información recogida expresada para servir los objetivos de investigación en curso. Bien, en términos más concretos, o en términos más sencillos posible, los datos primarios o la información primaria son datos o informaciones que el investigador propio va a obtener de la primera mano. ¿Como cuáles podrían ser? Por ejemplo, hace investigación sobre, utilizando la herramienta que son los cuestionarios, o hace entrevistas, hace focus group con las preguntas, ¿no? El pregunta de cuestionarios específicos que él está buscando, quiere obtener. Por ejemplo, quiere preguntar sobre la calidad de producto que ellos adquieren. Entonces, al momento de buscar esa información es propia, ¿no? del investigador, y él mismo va a procesarlo y va a obtener esa información. Entonces, las fuentes primarias o datos primarios es la información que obtiene de la primera mano, ¿correcto? De la primera mano, que puedes obtener, como le decía, haciendo encuestas, entrevistas, focus group, por correo, todo ello. Entonces, las fuentes primarias tenemos observación directa, y otra forma de obtener una información puede ser que observas directamente cómo los compradores toman la decisión de comprar un producto determinado, ¿no? Observas, quizás pueden que preguntan por los precios o observan mucho los productos antes de adquirir. Otro podría ser, preguntan por la calidad, ¿no? y el comportamiento, lo observas de forma directa al consumidor o al cliente. Otro sería el tema de la encuesta. Cuando nosotros hablamos de las encuestas, se hace una serie de preguntas con alternativas, puede ser alternativas o simplemente respuestas que sean abiertas, ¿no? Por eso que hablamos encuestas con preguntas abiertas o cerradas o semicerradas. Eso lo vamos a detallar más adelante. Por el momento quiero que se deje entender, encuestas son preguntas que se hacen a un grupo de personas o a la totalidad. Bueno, un poco para recordando, también podemos hablar nosotros a una encuesta. Por lo general se realiza a una muestra de población. Cuando nosotros hablamos de censo, ya estamos hablando, se realiza a la totalidad de la población. ¿Okay? El otro tema es el focus group. El focus group es una forma de investigar a un grupo de personas en la cual se requiere saber sus opiniones, ¿no? sobre un determinado tema o determinado producto. Luego también podemos hacer entrevistas, ¿no? El otro de los temas que es muy relevante, que están constituidos por el propio usuario o los consumidores, ¿no? Es decir, esta información que se obtiene es propio del usuario que busca obtener una información determinada. ¿Bien? O sea que más que nada está relacionado con fines propios de la investigación. Bueno, cuando nosotros hablamos de datos secundarios o información secundarias, hablamos ya de informaciones que ya se han ido recabado, ¿correcto? Ya se han recabado, pero quizás esa información recogida han tenido otros propósitos.
pero que nosotros nos podemos nutrir de esa información, ¿no? Podría ser un ejemplo, ¿no? Si usted está desarrollando una investigación de Tetra Pak en Huacho, o en Lima, o en alguna provincia, y anteriormente alguien ya hizo una investigación sobre Tetra Pak, quizás ya hizo en estos lugares mencionados, en otros lugares. Entonces, qué resultados ha tenido esta información? Bien. Entonces, como le decía, los datos secundarios básicamente son externos, que también puede ser interna, sí, puede ser que las empresas ya tienen una información sobre la capacidad de toma de decisión de los clientes, puede ser hecho una encuesta o anteriormente ha hecho una investigación, pero son datos que ya existen, ¿no? Entonces, ¿esa información nosotros podemos utilizar? Sí, ¿no? Podemos utilizar. O de algunos clientes que hayan tenido ya información en área de venta, en algunas áreas, ¿no? Su comportamiento o en todo caso la toma de decisiones de formas anteriores. Entonces, esa información nos va a servir. Entonces, el dato secundario, por ejemplo, cuando ustedes más adelante desarrollen su tesis, ustedes van a utilizar a las fuentes secundarias, es decir, el marco teórico. Siempre es necesario utilizar los marcos teóricos para partir de ahí empezar a hacer la investigación. Entonces, un poco para poder concluir este tema de datos primarios o secundarios, es que siempre un investigador va a partir por la parte secundaria. ¿Por qué? Porque en el lado secundario uno busca la información relevante y luego pasa a la investigación primaria, ¿no? Perdón, fuentes primarias. Entonces acá, como hemos dicho, las fuentes secundarias son cámaras sectoriales, revistas, estadísticas, están lo que han investigado, en este caso, otras entidades, puede ser otros investigadores, como Estudio de Mercado, como Ipsos, como API, como Datum, ¿no? Entonces ellos lo que han investigado, uno puede utilizar esa información. Seguro alguien se pregunta, profesor, pero alguien podría en este caso solamente hacer la información o utilizar las fuentes secundarias y ya no hacer la primaria, sí, puede ser, porque el costo va a ser mayor en primaria que secundaria. En secundaria el costo es mínimo y costo es mayor en las primarias. ¿Por qué? Porque en el caso de costos primarios los vas a utilizar, por ejemplo, un grupo de encuestadores, impresiones, logística, ¿no? En cambio en el otro acudes a una información secundaria que quizás ya está impreso, ¿no? Simplemente es cuestión de ver, o en todo caso te puede costar un determinado dinero, pero va a ser menor lógicamente a la investigación o la fuente primaria. Tenemos fuentes de información, una relación primaria, información de primera mano, como hemos mencionado. En cambio, la secundaria son informaciones que ya se han obtenido, información por fuentes primarias, ¿no? Que anteriormente lógicamente alguien utiliza. Por ejemplo, yo hago una investigación ahora, pero mi investigación yo lo publico en una revista, en un medio, y otra persona lo utiliza mi información. Al momento de esa persona utilizar mi información, él está utilizando como secundaria, ya no primaria. Para mí fue primaria, pero para otras personas esa información que vuelvan a utilizarlo ya sería como secundaria. Entonces, información de resultados de experimentos, observaciones, que propiamente que uno hace. Y cuando nosotros hablamos secundaria, lógicamente ya bien se resumen de la información de fuentes de información primaria. Escrita por la persona que realiza la investigación. Escrita por persona que en resumen o sintetiza información literaria de la primaria. Como le decía, que anteriormente otras personas han investigado y esa información nosotros podemos estar utilizando, ¿no? Eso sí viene a ser la secundaria. Publicada en una revista académica, publicada en índice, periódico, diversas. Podemos publicar en ambos,
pero teniendo en cuenta de que esa publicación es de nuestra información, y cuando buscamos de informaciones de otras personas que han publicado, bueno, en su momento fue para ellos primaria, pero para nosotros cuando utilizamos otras fuentes ya viene a ser secundaria. Muy bien, entonces espero que haya quedado claro sobre informaciones primarias e informaciones secundarias. Bueno, hay un control lectura que en el transcurso de los días se le va a proporcionar sobre un texto de sobre un texto de fuentes de información. Bueno, hasta otra oportunidad y éxitos y muchas bendiciones.